Buen día. Para iniciar con nuestro seminario, el título es Tomografía de tórax. Mi persona, María Ferrer, y mis demás compañeros estaremos desarrollando el tema. Primero debemos saber que la tomografía computarizada de tórax es un método diagnóstico por imágenes mediante rayos X, en donde se van a tomar múltiples proyecciones que deben combinarse con un computador para crear modelos tridimensionales que ayudan a mostrar lo que es el tamaño, la forma y la posición de los pulmones y las estructuras que se encuentran en el tórax. Este examen por imagen generalmente suele hacerse después de encontrar algo anormal en los rayos X y se emplea habitualmente para el diagnóstico de enfermedades pulmonares y es el único examen aprobado para reducir el número de muertes por cáncer pulmonar asociado a la detección precoz de la enfermedad. Un ataque de tórax puede ayudar a determinar las causas de los síntomas pulmonares, por ejemplo, disnea o dolor torácico, o bien verificar si el paciente sufre de algún problema pulmonar como tumores, derrame pleural, embolia pulmonar, enfisema, tuberculosis o una neumonía. No es un examen para nada molesto y prácticamente no tiene riesgos, salvo los relacionados a la misma exposición a la radiación. La tomografía de tórax básicamente toma muchas fotos del interior del cuerpo usando rayos X y permite examinar en pocos minutos toda la cavidad torácica, por lo que incluyendo la preparación necesaria se requiere aproximadamente unos 15 a 30 minutos. En cuanto a la historia, en 1972 el Dr. Godfrey Hounsfield describe por primera vez y pone en marcha la tomografía axial computarizada, ideando la posibilidad de reconstruir un corte transversal del cuerpo humano a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde diferentes posiciones. Con los equipos de primera generación se podía obtener una sola imagen por cada apnea inspiratoria y los estudios se realizaban en el plano axial. Este descubrimiento revolucionó definitivamente lo que fue el estudio imagenológico, que comparado con la radiografía simple y pese a las limitaciones que esta presentaba, ofrece ventajas como una mejor resolución espacial, mínimas diferencias en el contraste radiológico y aumenta la capacidad para delimitar los márgenes entre los diferentes tejidos. Por ejemplo, la TAC multicorte representó un enorme avance técnico porque su desarrollo permitió una mayor resolución y una adquisición de imágenes muchísimo más rápida y de forma más nítida, que combinado con un sistema de comunicación y el archivo de imágenes mejoran la visualización de los procesos parenquimatosos pulmonares, pleurales, mediastinales y las reconstrucciones coronales y sagitales para visualizar así a detalle todos los presentes de las lesiones. Un cambio fundamental en lo que fue el análisis radiológico se produjo a mediados de los años 70, cuando la tomografía computarizada fue descubierta independientemente por el ingeniero anteriormente dicho y el doctor Alan Cormack en la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Fue tal el impacto en el diagnóstico médico que tuvo este aporte que ambos obtuvieron el Premio Nobel de la Medicina en el año 1974. El escáner al principio fue llamado EMI-Scan porque fue creado en una rama de la investigación de la industria musical. El primer EMI-Scan fue para el cerebro y se demoraba aproximadamente unos 12 minutos el proceso. Los escáneres se instalaron en Estados Unidos a contar al principio de 1974 y hasta el 2007. Entre este transcurso de tiempo se han realizado 72 millones de TAC. Hace apenas unos 10 años se ha agregado al TAC de tórax una formidable arma diagnóstica que es la tomografía de emisión de positrones o RET, que se asocia al escáner constituyendo el RET Scan. Fue inventado por los doctores Ron Knott y David Townsend. La revista Time los catalogó como la invención del año 2000, debido a su gran descubrimiento. Las primeras generaciones incluían solo RET, pero actualmente lo combinan con el escáner, brindando un examen de una gran precisión anatómica más una información sobre la metabolización de glucosa marcada.
que esto es muy propio de las células de rápida reproducción, siendo un extraordinario método de detección de metástasis. Continuando con la exposición, mi nombre es Luisa Gómez y yo les hablaré sobre las densidades tomográficas del tórax. Las radiodensidades del tórax funcionan al igual que cualquier otra zona del cuerpo humano y esta va a consistir en la formación de la imagen resultante de la interacción de los rayos X con el cuerpo humano. En esta imagen que tenemos acá podemos observar que tanto los huesos, el cerebro y los músculos son más radioopacos. En cambio, el agua, los lípidos y el aire son más radiolúcidos. Los pasos para obtener una radiografía son, el primero, el tubo de rayos X va a emitir una haz de radiación. Esta haz de radiación va a atravesar el cuerpo humano. Estos tejidos van a absorber distintos grados según sean sus características. La radiación que se puede lograr atravesar va a impresionar sobre la placa radiográfica. Esta placa radiográfica va a mostrar una imagen, después de ser revelada, va a mostrar una imagen en escala de grises, que esta representa las distintas estructuras del cuerpo. Pero también hay que tener en cuenta que existen factores que determinan que la radiación sea absorbida. Estos son 4. El primero es que el número anatómico del átomo irradiado. El segundo, el espesor del material atravesado, la densidad de dicho material y por último tenemos que la energía que posee el haz de radiación. En la radiografía, el negro indica que los rayos no han sido absorbidos. Es radiotransparente o radiolúcido. En cambio, el blanco nos sugiere que la densidad del tejido no deja pasar la radiación y este se conoce como radiodenso o radiopaco. Las 5 densidades que se encuentran hoy en día tenemos que está el aire, que se ve en la radiografía como un color negro, la grasa, que es un gris más oscuro, el agua y las partes blandas, que es un gris claro, el hueso, que es un color blanco, y por último el metal, que es un color blanco opaco. Las primeras 4 nombradas, las primeras 4 densidades se encuentran naturalmente en el cuerpo humano, pero en cambio el metal siempre proviene de la parte externa, del exterior, como por ejemplo las prótesis. El material de contraste en la radiología se utiliza es el bario y el yodo, y esto tiene un alto número anatómico y por eso su densidad se asemeja a la del metal. En este matraz que vemos en la parte inferior podemos observar que el 1 va a representar el aire, el 2 la grasa, el 3 el agua, el 5 la llave que representa el metal y el 4 vemos que es la mano que sostiene el matraz y se observa que son radiopacos porque se ven los huesos. Ok, ahora hablamos de la densidad del aire. Los rayos X atraviesan el aire sin ninguna resistencia, no hay absorción y toda la radiación emitida impresionará sobre la placa y esta se va a ver con un tono más oscuro. Se va a observar un color negro, radiotransparente o radiolúcido. Dentro del organismo podemos observar estas imágenes en los pulmones y en el tubo digestivo. Ahora, hablando de la densidad grasa, tenemos que el tejido adiposo va a absorber un mínimo de radiación, pero algo un poquito más que el aire. Esto va a hacer que sea un tono un poco más grisáceo y más claro que el aire. Esto se puede ver en el tejido celular subcutáneo, en las interfacies entre los músculos, en el tejido que rodea a los órganos intraabdominales y en los retroperitoneales. Por otro lado, tenemos la densidad del agua. Los tejidos blandos, que tienen una gran proporción de agua, atenúan parcialmente el paso de los rayos X, en mayor proporción que la grasa. En las radiografías se puede visualizar un color gris claro, más claro que el tejido adiposo. Aquí tenemos 2 placas. A mano izquierda vamos a ver una imagen de un paciente con antecedentes de herida por armas de fuego. Las pequeñas imágenes focales con una densidad metálica representan los perdigones y la densidad de calcio se observa en las estructuras óseas. La densidad grasa se observa en las interfaces de la pared del tórax. En cambio, a mano derecha vamos a observar un urograma excretor. La densidad de aire se observa en la luz intestinal. Ok, ahora les hablaré sobre la densidad del calcio. El calcio tiene un alto número atómico y absorbe gran proporción de la radiación.
La radiación que llega a la placa es mínima y en la imagen el tejido se verá blanco. También se puede ver este tejido blanco en litiasis o en estructuras normalmente radiolúcidas que se calcifican, por ejemplo, los cartílagos costales. También tenemos la densidad metal. Como ya le había dicho, normalmente esta no la encontramos en el cuerpo humano en condiciones normales. Los metales absorben aún más radiaciones que el calcio. En la radiografía vamos a observar que esto se va a ver como un color más blanco, un color más intenso. Esta densidad se presenta en las prótesis, en los materiales de osteosíntesis, en los marcapasos y otros dispositivos médicos. También se ven en los proyectiles y en las secuelas de heridas por arma de fuego. Hacer rayos, atenuación y proyección. El objetivo de una adquisición de tomografía computarizada es medir la transmisión de los rayos X a través del paciente en un gran número de proyecciones. Las proyecciones se obtienen mediante la acción combinada del tubo de rayos X, rotando alrededor del paciente y de sistemas detectores que cuentan con cientos de elementos a lo largo del arco detector, generalmente unos 800 a 1000 elementos, con decenas e incluso cientos de filas de contiguas de detectores alineadas a lo largo del eje de rotación. Los valores de píxel que se asignan en las imágenes de TC están relacionados con la atenuación en el tejido correspondiente, o más concretamente con el coeficiente de atenuación lineal, la ley de Beer-Lambert. Esta establece la relación entre la intensidad del haz inicial de rayos X, el coeficiente de atenuación lineal, el espesor del material X y la intensidad del haz atenuado de rayos X. El coeficiente de atenuación lineal depende de la composición y de la densidad del material y de la energía de los fotones. El principio básico de funcionamiento de la TC arranca con la medida de las intensidades del haz de rayos X inicial y final. Las unidades Hounsfield, estas llevan el nombre del inventor del método, Gottfried Hounsfield, que se basa en el coeficiente de atenuación de las sustancias. También se les conoce como números CT. Tenemos la escala básica de densidades, hueso, más de 300 a 500 unidades Hounsfield, sangre más 60 a 90 unidades Hounsfield, partes blandas más 40 a 80 unidades Hounsfield, líquidos menos 10 a 30 unidades Hounsfield, grasa menos 70 a menos 100 unidades Hounsfield, gas 600 a menos 1000 unidades Hounsfield. De la definición de la escala Hounsfield se deduce que los valores de unidades Hounsfield obtenidos para todas las sustancias y tejidos, con excepción del agua y el aire, varían cuando se aplican diferentes voltajes del tubo. La razón de esto es que su coeficiente de atenuación lineal normalizado con respecto al agua presenta una relación no lineal con la energía. Este efecto es más notable para sustancias o tejidos con elevado número atómico efectivo, como la sangre con contraste, que sería el yodo, y el hueso, el calcio. Los factores que alteran la exactitud de las unidades Hounsfield son volumen parcial, técnica utilizada en el corte. El espectro electromagnético es el conjunto de todas las frecuencias o número de ciclos de la onda por unidad tiempo posibles a las que se produce radiación electromagnética. Una onda electromagnética es la propagación simultánea de los campos eléctricos y magnéticos producidos por una carga eléctrica en movimiento. Las principales características de las ondas electromagnéticas son: estas no necesitan de un medio para poder propagarse. Estas pueden propagarse en el vacío o en cualquier otro medio. Son tridimensionales, se propagan en las tres direcciones del espacio.
son transversales, la perturbación se produce perpendicularmente a la dirección de propagación. Al flujo saliente de energía de una fuente en forma de ondas electromagnéticas se le denomina radiación electromagnética. Esta radiación puede ser de origen natural o artificial. Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Faúndez. Para dar continuidad al seminario, hablemos ahora de lo que son los elementos que conforman a la unidad de tomografía axial computarizada. Estos los podemos dividir en tres grandes sistemas. El primer sistema de estos va a ser el sistema de recogida de datos o gantry. El segundo va a ser el sistema de procesado de datos y reconstrucción de imágenes, que es el ordenador. Y por último tenemos el sistema de visualización y archivo, la consola de control. El primer sistema, el sistema de recolección de datos o gantry, es aquel sistema que posee un cuerpo vertical en la unidad que presenta un orificio central en el que se introduce la camilla de exploración con el enfermo. Este cuenta con un orificio de aproximadamente 70 centímetros de ancho. La camilla es la mesa de exploración donde se posiciona el paciente y que nos permite, mediante su movilidad automática, realizar los barridos necesarios en cada estudio. Este dispositivo automático está conectado al ordenador y al gantry y está diseñado para indexarse, es decir, cambiar de posición después de cada barrido, de acuerdo con el programa que se utilice. Esta debe ser fabricada con un material de bajo número atómico para que no interfiera con la transmisión de los haces de rayos X. Las mesas de tomografía computarizada se fabrican de madera y las más modernas están fabricadas con fibra de carbono. Este sistema de recogida de datos, también llamado conjunto de grúa, está compuesto a su vez por otros mecanismos, como son el tubo de rayos X, que es un dispositivo técnico capaz de producir la radiación ionizante mediante una fuente artificial de alimentación de tipo eléctrico. Tenemos el generador de alta tensión, que es el mecanismo eléctrico que provee de alimentación al tubo de rayos X. Además, tenemos luego lo que es el detector, que son aquellos los que miden la energía depositada en ellos y después de ser impactada por los fotones de rayos X que han atravesado el cuerpo del paciente. Esta energía la transforman en corriente eléctrica que llega al ordenador y será cuantificada por un sistema electrónico. Luego tenemos los sistemas de adquisición de datos que van a convertir las señales procedentes de los detectores en datos digitales y las transmiten al ordenador para que se reconstruya la imagen. Es necesario que el ordenador reciba múltiples señales después de explorar al paciente en diferentes ángulos. El ordenador es capaz de integrar la información enviada y reconstruir las imágenes de forma casi instantánea. Los colimadores son aquellos medios técnicos que se emplean para diafragmar el haz de radiación X. Todos estos sistemas se controlan desde la consola y se envían datos al ordenador para analizar y generar la imagen. Consecuentemente tenemos el sistema de proceso de datos y reconstrucción de imágenes, es decir, el ordenador. Este es el soporte técnico de gran potencia necesario para llevar a cabo las operaciones de procesado de datos y de reconstrucción de la imagen del escáner. Para el tipo de tomografía axial computarizada se requiere un ordenador muy potente, ya que dependiendo del formato de la imagen suelen ser necesarios resolver simultáneamente hasta 30.000 ecuaciones matemáticas. Este ordenador es utilizado de esta forma por microprocesadores y la memoria primaria. Estos componentes determinan el tiempo que transcurre desde que termina la adquisición de datos hasta que la imagen aparece en la pantalla, es decir, el tiempo de reconstrucción de la imagen. Este puede oscilar desde 30 segundos hasta 1 minuto. El ordenador es un módulo que está compuesto en general por 3 unidades, cuyas funciones están claramente definidas. La primera es la unidad de control del sistema o el CPU. El control del sistema o CPU tiene a su cargo el funcionamiento total del equipo y su configuración es similar a la de cualquier sistema de microprocesado con software y hardware asociado, como las que tenemos en casa. La unidad de reconstrucción rápida es la encargada de realizar los procedimientos necesarios para la reconstrucción de la imagen a partir de los datos recolectados por el sistema de detección. La unidad de almacenamiento de datos e imágenes está generalmente compuesto por uno o más discos magnéticos donde se realiza el almacenamiento no solo de las imágenes reconstruidas y los datos primarios, sino también del software de la aplicación del tomógrafo. Luego tenemos el sistema de visualización, que es la consola de control. Y este es un subsistema de los equipos TAC
responsable de integrar los demás sistemas con la finalidad de visualizar la imagen adecuada respecto al estudio y un almacenaje digital. La consola de control tiene una doble misión: programar la exploración que se va a realizar y seleccionar los datos requeridos para la obtención de la imagen. Muchos equipos de TAC están provistos de dos consolas, una para el técnico que maneja el equipo y otra para el médico. Aunque no todos los equipos poseen ambas consolas, sí se encuentra ya en la mayoría y suelen estar conectadas entre sí. La consola del operador tiene controles y medidores para seleccionar la técnica apropiada, permite controlar el movimiento del gantry y la camilla, administrarse contraste y permite la reconstrucción y transferencia de la imagen, mientras que la consola del médico recibe la imagen enviada desde la consola del operador y el médico, mediante programas de imágenes, puede manipular la imagen obtenida por el estudio para de esa forma obtener un diagnóstico adecuado. El sistema de almacenamiento de datos son todos aquellos procedimientos que guardan la información obtenida tras un estudio con escáner, y el disco principal del ordenador solo permite el almacenaje a corto plazo de estas. Los exámenes completos deben ser archivados o copiados en un dispositivo de almacenamiento a largo plazo, de forma que sea posible recuperarlos si se considera necesario. Mi nombre es Natalie Figueras y yo les voy a hablar un poquito sobre lo que son las indicaciones para la tomografía de tórax. Primeramente, está especialmente indicada en pacientes que previamente se le ha detectado alguna anomalía en una radiografía, en pacientes con tumoraciones pulmonares o de mediastino, así como estudio de extensión de otro tipo de tumores. Y esta prueba también sirve para mostrar enfermedades pulmonares como pueden ser la neumonía nueva o antigua, enfisema y bronquiectasias. La tomografía como tal tiene varios usos importantes, sin embargo, se utiliza primeramente para examinar más a fondo las anomalías encontradas en los rayos X, para diagnosticar los signos y síntomas clínicos de la enfermedad de pecho, que puede ser como tos, dificultad para respirar, para detectar y evaluar el alcance de los tumores del pecho o tumores que se han propagado allí desde otras partes del cuerpo, y evaluar si los tumores están respondiendo o no están respondiendo al tratamiento. E incluso puede funcionar para realizar un plan terapéutico en cuanto a la radiación. También sirve para evaluar las lesiones en el tórax, incluyendo los vasos sanguíneos, los pulmones y las costillas y la columna vertebral. También puede demostrar trastornos pulmonares diversos, como ya lo comenté, que pueden ser como cáncer de pulmón, tuberculosis, enfisema y bronquiectasias. Existen pacientes que tienen condiciones especiales que deben informarle al centro asistencial donde se está haciendo la radiografía lo que tiene. Por ejemplo, las personas que están en terapia de diálisis deben informarlo y ellos deben ir por lo menos 6 horas en ayunas. Si están tomando, sin embargo, las personas hipertensas y los diabéticos pueden tomar su medicación de manera normal. Y otra cosa es que los pacientes mayores de 60 años y menores de 1 año, como las personas que tienen afecciones renales, falla cardíaca o diabetes, y las personas que se han realizado una quimioterapia en los últimos 3 meses deben informar al centro asistencial, y además deben presentar una prueba de creatinina que no debe pasar de 15 días para poder realizar la tomografía y evaluar lo que se puede hacer en cuanto al contraste. Durante el examen se debe informar al personal si en el caso de los pacientes que son alérgicos a los medicamentos o alimentos o a medios de contraste con yodo, las mujeres que están embarazadas o creen estar embarazadas, y si han tenido o no enfermedades recientes u otros problemas de salud. Además, se deben eliminar y quitar las joyas, los relojes y las prendas en general, evitar los movimientos durante el procedimiento, y el procedimiento dura aproximadamente 15 minutos. Luego, si no hay ninguna contraindicación médica, el paciente puede irse normalmente. Posteriormente, solamente se recomienda la ingesta de mucho líquido para poder eliminar más fácilmente el medio de contraste. Por último, la tomografía de tórax por lo general tiene 4 contraindicaciones principales, que vienen siendo en base al contraste yodado, a la punción arterial o venosa, al bario y en relación al embarazo. Primeramente, el contraste yodado: los pacientes alérgicos a los crustáceos o al contraste al yodo está contraindicado, pacientes con problemas renales debido a que el contraste es nefrotóxico, pacientes deshidratados, ya que estos pueden llegar a ser una insuficiencia renal aguda inducido por el contraste. En relación a la punción arterial o venosa, son aquellos pacientes que presentan alteraciones de la coagulación, y al presentar alteraciones de coagulación, al realizar la punción venosa, este puede continuar sangrando. Un ejemplo de esto sería la cateterización cardíaca y la angiografía.
En relación al bario, hay pacientes que tienen perforación de colon, en este caso se debe utilizar otro medio de contraste hidrosoluble como es el diatrizoato de meglumina. Y el uso de contraste por vía oral en estos pacientes está contraindicado en casos de sospecha de perforación del tubo digestivo y antes de la realización de la endoscopia digestiva o alguna cirugía que incluya el tubo digestivo. En relación al embarazo, es una contraindicación para los estudios de rayos X, sin embargo, si no hay otra alternativa, se debe tratar de no exponer al feto lo más posible y en este caso se pueden usar delantales de plomo y así evitar un poquito más la exposición del feto a la radiación. Buenas, mi nombre es Francisco Frías y vamos a proseguir con las preparaciones para realizar la tomografía. Nuestro paciente, además de entregar la orden médica, debe presentar documento de identidad, pruebas de imágenes previamente realizadas, como puede ser una radiografía de tórax, los resultados de las pruebas de laboratorio que se le soliciten y una vestimenta sin cremalleras ni elementos metálicos, ya que estos alteran la imagen. Si se quiere realizar una tomografía con medios de contraste, obligatoriamente se debe realizar una creatinina sérica, con el fin de evaluar la funcionalidad del riñón y ver si este tolerará el medio de contraste, el cual es nefrotóxico. Anudado a esto, las tomografías con medios de contraste presentan otras preparaciones adicionales, como lo son el ayuno de 4 a 6 horas, la supresión de medicamentos nefrotóxicos y, entre otros casos, la metformina en pacientes diabéticos por riesgo de acidosis láctica. Se le deberá administrar antihistamínicos o glucocorticoides a aquellos pacientes con alergia a medios de contraste. Estos serían los preparativos. Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, el personal médico debe estar enterado de embarazos o posibles embarazos, enfermedades crónicas que afecten al hígado, al riñón o a la glándula tiroides, así como insuficiencia cardíaca, diabetes, asma, entre otros. La alergia en los antecedentes, como también puede ser la hipersensibilidad a los medios de contraste, el uso de medicamentos habituales por parte del paciente y la presencia de objetos metálicos en el cuerpo del mismo, como pueden ser implantes o marcapasos. Continuando con el seminario, hablando un poco sobre la tomografía torácica, en cuanto a la anatomía radiológica normal, es preciso destacar que las imágenes tomográficas permiten observar la anatomía torácica en cualquier plano y reconocer con facilidad cualquier estructura, por lo que debemos conocer la anatomía normal y sus variantes. Conocer la anatomía del lobulillo pulmonar secundario es esencial para comprender las alteraciones patológicas de las enfermedades pulmonares y para interpretar los hallazgos en la tomografía. El pulmonar secundario es la unidad fundamental de la estructura pulmonar y se define como la parte más pequeña del pulmón y está rodeado por sectos de tejido conectivo que contienen número variable de acinos. Estos acinos es la porción de la parénquima distal al bronquiolo terminal. El lobulillo secundario presenta una forma poliédrica y es de tamaño variable, de aproximadamente entre 1 a 2,5 centímetros de diámetro. La parte periférica del lobulillo las constituyen los sectos interlobulillares, que contienen las venas pulmonares y los vasos linfáticos, y se continúa con el tejido intersticial a nivel pleural, alveolar y peribroncovascular. Las estructuras centrolobulillares son la arteriola y el bronquiolo terminal. En condiciones normales los lobulillos no son visibles en la tomografía, pero es posible detectarlos cuando se producen engrosamientos de los sectos interlobulillares y dado que en estos espacios se encuentran las venas y los vasos linfáticos son visibles, por ejemplo, en caso de dilatación venosa o afectación linfática. En cuanto a los patrones pulmonares visibles en la tomografía de tórax, el pulmón es preciso destacar que tiene una atenuación aproximada de menos 700 a menos 900. Obtenemos aumento de la opacidad en nódulos que se caracteriza por opacidades localizadas, consolidaciones, que es una opacidad de la parénquima que oscurece vasos y bronquios, e imágenes en vídeo de ilustrado, que es una opacidad difusa que no oscurece los vasos y la vía aérea. La opacidad disminuida puede ser focal o difusa, que se presenta en quiste y en enfisemas. La atenuación en mosaico muestra regiones opacas y radiolucentes, alternantes en la parénquima, con tamaños de los vasos diferentes. La distribución craneal caudal o central periférica nos ayudará en el diagnóstico diferencial central que sugiere enfermedad relacionada con el árbol broncovascular. En ubicaciones periféricas aparece en situaciones agudas como infartos pulmonares, embolos, aspiraciones
y en subagudas crónicas como neumonías, eosinofilias organizadas con fibrosis. En lóbulos superiores se relaciona con enfermedades de la vía aérea central y perilinfática, tipo sarcoidosis, tuberculosis o la histiocitosis. En lóbulos inferiores suele ser proceso fibrótico y otros dependiendo de la gravedad, en caso de aspiración o enfermedades hematológicas. Las patologías pulmonares evaluadas con una tomografía computarizada generalmente son precedidas por un rayos X simple. La tomografía computarizada es el método que brinda mayor información sobre el conjunto del tórax, evaluando simultáneamente los pulmones, la pleura, el mediastino y las paredes torácicas. Dentro de las patologías que podemos evaluar mediante una tomografía computarizada tenemos las enfermedades intersticiales, que son las de más alta incidencia en la práctica diaria y en la consulta. Las enfermedades pulmonares intersticiales incluyen un gran número de enfermedades que afectan al parénquima. Para su clasificación se le divide según la causa en enfermedades con causa conocida, en las cuales el mayor grupo es el de las exposiciones laborales y ambientales, y las enfermedades con causa desconocida, en las cuales son más frecuentes la sarcoidosis, la fibrosis idiopática pulmonar y la fibrosis pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo. La fibrosis pulmonar puede ser primaria o idiopática o secundaria, producida por infecciones pulmonares, neumoconiosis, enfermedades autoinmunes, etc. La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente. Esta tiene dos fases, una fase aguda o inicial y una fase crónica. La tomografía computarizada de alta resolución va a permitir detectar los cambios agudos, en los cuales podemos presenciar imágenes en vidrio esmerilado. En las lesiones crónicas se ve un engrosamiento de las sexis interlobulares. Otra de las patologías que podemos evaluar son las bronquiectasias, que son dilataciones anómalas permanentes en los bronquios, que pueden ser focales cuando afectan a bronquios que airean una región limitada del parénquima pulmonar, o pueden ser difusas cuando afectan a bronquios en una distribución más amplia. Los componentes estructurales normales de la pared, tales como lo es el cartílago, el músculo, el tejido elástico, se destruyen y pueden reemplazarse por tejido fibroso. Como consecuencia de la inflamación, aumenta la vascularización de la pared bronquial. Las vías respiratorias dilatadas con frecuencia contienen cúmulos de material purulento espeso, mientras que las vías respiratorias más periféricas suelen estar ocluidas o sustituidas por tejido fibroso. Se definen tres patrones diferentes en las bronquiectasias, como por ejemplo que pueden ser cilíndricos. Podemos ver los bronquios aparecen como túbulos uniformemente dilatados que terminan bruscamente en el punto de las vías respiratorias más pequeñas, y estas van a estar obstruidas por secreciones. También están las varicosas, en las cuales los bronquios afectados muestran un patrón en dilatación irregular. Las saculares, en las cuales podemos visualizar que los bronquios tienen un aspecto de globo en la periferia y terminan en fondos ciegos, sin estructuras bronquiales identificables, y distalmente en los sacos. Otra patología que podemos evaluar es el enfisema. El enfisema se define como una rotura de las paredes alveolares. Existen diversos tipos. Dentro de ellos tenemos el perilobular, que predomina en los lóbulos inferiores y está asociado a una bronquitis crónica. También están los centros lobulares, en los cuales predominan los lóbulos superiores y está asociado a una bronquitis crónica. Y el parasectal, que predomina en los sectores subpleurales y está asociado a un neumotórax espontáneo en pacientes jóvenes. También tenemos el paracicatrizal, y esta está asociada a un TBC, a una siliquilosis y otra neumoconiosis. Al comienzo de la enfermedad, los exámenes radiológicos suelen ser negativos. En esta etapa, el diagnóstico solo es posible mediante una tomografía computarizada de alta resolución, la cual va a permitir estudiar los lobulillos pulmonares. También podemos evaluar nódulos y masas. Los nódulos son lesiones pulmonares o pleurales de forma aproximadamente circular, aislada, de menos de 3 centímetros de diámetro. La masa es una lesión pulmonar o pleura aislada de más de 3 centímetros de diámetro. Un nódulo o masa único, aunque la mayoría responde a causas benignas, pueden representar un cáncer del pulmón en estadio 1. La presencia de grasas, calcificación
intranodular orienta a un diagnóstico de benignidad. Que sea grande la masa o pequeño no indica que la naturaleza sea maligna o benigna. Las causas pueden ser un nódulo inflamatorio, pueden ser un carcinoma broncopulmonar, puede ser un absceso, puede ser un quiste. El carcinoma broncogénico es el tumor maligno más frecuente y es el que causa mayor mortalidad. Por lo general son nódulos de bordes irregulares que se extienden al pulmón vecino o a la pleura. La tomografía computarizada nos va a permitir conocer la extensión del tumor y su estadificación, de gran importancia para elegir el tratamiento adecuado. Visualizar metástasis iliares nos va a permitir, iliares o mediastínicas, nos va a permitir una si existe una invasión del mediastino y la pared torácica, metástasis en el propio pulmón, en el contralateral y lesiones secundarias a otros órganos. Las manifestaciones radiológicas encontradas podemos ver con frecuencia los tumores sólidos que necrosan y se transforman en cavidades. Lo que se originan en los bronquios principales generan procesos obstructivos y aumentan el tamaño. El tumor de Pancoas en el vértice pulmonar, un ensanchamiento del mediastino, un derrame pleural. Los nódulos o masas múltiples, los cuales se deben a diversas causas, como una metástasis, una tuberculosis y micosis, un carcinoma broncoalveolar, un émbolo séptico y abscesos, hematomas e infartos y quistes hidatídicos. La metástasis, el pulmón es uno de los órganos que recibe con mayor frecuencia la metástasis, originadas con neoplasias de todo el organismo en los adultos, provenientes de los tumores, como puede ser un tumor de mama, pulmón, riñón, testículo, ovarios, tubo digestivo, tiroides, y en los niños y jóvenes que provienen de tumores como por ejemplo el tumor del Wilms y los neuroblastomas o osteosarcomas. Patologías del mediastino que pueden observarse, tales como anomalías vasculares, como patología aórtica y vasos aberrantes, síndrome de la vena cava superior. También se pueden observar patologías inflamatorias como la mediastinitis, la osteomielitis, también neoplasias tales como tumores primarios, linfoma, carcinoma de esófago y metástasis. Traumatismos torácicos, estudio de estenosis traqueal y búsqueda de lesiones como timoma en miastenia gravis, adenopatía en sarcoidosis, extensión mediastínica del bocio y tumores mediastínicos o pulmonares en parálisis recurrencial. Va a existir una escala de densidades tomográficas, conocida como la escala de unidades Hounsfield, la cual es básicamente una escala de grises. En esta escala se van a asignar un valor numérico a las densidades. Y estas densidades van a ser densidades agua, metal y aire. La ventana es el rango de grises que queremos ver y es diferente para cada órgano. En el tórax vamos a usar la ventana de pulmón y la ventana del mediastino. Las proyecciones, el tomógrafo realiza proyecciones axiales que tras ser procesadas por la computadora forman los siguientes planos, o proyecciones sagital, coronal y axial. Axial es la imagen perpendicular al eje longitudinal del paciente, sagital es la imagen paralela al plano lateral del paciente, coronal es la imagen paralela al plano frontal del paciente. El topograma, también llamado escanograma, en el que el tubo de rayos X está estático y con un haz bien colimado, avanza la camilla y se genera una especie de radiografía, la cual es la imagen que tendremos de referencia para planificar la zona a estudiar. Las proyecciones sagital y coronal tienen usos como topograma, mientras que la axial es más usada para detallar la anatomía de una zona del cuerpo por niveles. En las proyecciones del tórax se usan las ventanas entonces mediastínica y pulmonar para evaluar y detallar diferentes estructuras de la cavidad torácica, usando o no medios de contraste. En la ventana pulmonar, esta permite ver las estructuras pulmonares de la vía aérea. En la ventana mediastínica permite ver mejor las estructuras cardiovasculares y de otras vísceras. Para las proyecciones axiales en tomografía de tórax se guían por medio de unos niveles importantes. Dentro de ellos vamos a tener el nivel de los 5 vasos,
el nivel del callado aórtico, el nivel de la ventana aortopulmonar, el nivel del tronco de la arteria pulmonar, el nivel cardíaco, que hay un nivel cardíaco alto y un nivel cardíaco bajo. En las próximas imágenes se pueden apreciar cortes axiales de cada uno de los niveles en la ventana, tanto mediastínica como pulmonar, identificados allá abajo con leyendas de las estructuras de interés visible en cada ventana. A nivel de los 5 vasos se encuentra el lóbulo superior derecho y el lóbulo superior izquierdo. También en ese nivel se puede ver la vena cava superior, la vena brachiocefálica, arteria carótida común izquierda y arteria subclavia izquierda. A nivel del callado aórtico, la vena cava superior, el callado aórtico, el esófago, el timo residual. A nivel de la ventana aortopulmonar, la arteria aorta tanto ascendente como descendente, la vena cava superior, la vena ácido y la parte más alta de la arteria pulmonar izquierda. A nivel del tronco de la arteria pulmonar se ve la arteria ascendente y descendente, así como la vena cava superior, arteria pulmonar derecha e izquierda. También se puede ver el bronquio derecho e izquierdo, el lóbulo superior e inferior derecho y el lóbulo superior e inferior izquierdo. A nivel cardíaco alto se puede ver la aurícula derecha, infundíbulo de salida del ventrículo derecho, la raíz de la aorta, el ventrículo y la aurícula izquierda. La vena pulmonar inferior derecha e izquierda. Y a nivel cardíaco bajo se puede ver el lóbulo medial derecho, el lóbulo inferior derecho, la língula y el lóbulo superior inferior izquierdo. Para finalizar con el seminario vamos a conversar un poco acerca de lo que son los principios de funcionamiento. Tenemos que saber que la forma más sencilla de realizar una tomografía computarizada va a consistir en el uso de un haz de rayos X finamente colimado y de un detector. La fuente de rayos X y el detector van a funcionar de manera tal que lo hacen sincronizadamente. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando inicia una traslación, lo que es lo mismo que un barrido, tanto la fuente como el detector se mueven sincronizados. Y cuando se realiza este procedimiento sobre un paciente, lo que vamos a tener entonces es que las diversas estructuras anatómicas, dependiendo de sus valores en número atómico y su densidad de masa, van a atenuar este haz de rayos X. Entonces, partiendo de allí, sabemos que va a variar la intensidad de la atenuación de este haz de rayos X que se está atravesando a través del paciente que va a ser evaluado. Este procedimiento, cuando termina, otra vez la fuente y el detector regresan a su posición inicial. ¿Qué sucede? Se va a repetir una gran cantidad de veces, de manera tal que se van a generar una gran cantidad de proyecciones sobre el paciente que estamos evaluando, pues. Estas proyecciones no se van a percibir visualmente, sino que van a ser almacenadas en un ordenador. Después el ordenador las procesa y estudia todo lo que son los patrones de superposición para generar una imagen final de las estructuras anatómicas que estamos evaluando. La superposición de todas estas estructuras no va a suceder de la manera que imaginamos, porque la señal del detector durante cada una de las traslaciones o durante cada uno de los barridos se va a registrar en incrementos con un máximo de 1000. El valor de cada incremento va a estar relacionado con el coeficiente de atenuación de los rayos X que corresponde al trayecto de la radiación por el tejido. Mediante el empleo de las ecuaciones simultáneas se va a obtener finalmente una matriz de valores representativa de toda la sección transversal de la estructura anatómica que va a estar sometida al examen. Continuando ahora, vamos a conversar un poco acerca de lo que es la tomografía axial computarizada de tórax en proyección lordótica. Se va a realizar la proyección antero-posterior con angulación del tubo hacia arriba o bien colocando el paciente hacia atrás con la columna hiperextendida. Las clavículas se van a proyectar por encima del pulmón y las costillas van a estar más o menos paralelas, por lo que su parte anterior y posterior se van a superponer. En esta proyección las lesiones anteriores se van a proyectar hacia arriba y las lesiones posteriores se van a proyectar hacia abajo. Es muy útil porque permite visualizar lesiones en los campos pulmonares superiores, especialmente en los vértices, debido a que va a poder observarse porque no va a haber el impedimento de las estructuras óseas. Asimismo, permite confirmar lesiones del lóbulo medio y de la língula. Como último ítem a tratar, tenemos la tomografía axial computarizada de tórax en proyección de cúbito lateral. Es útil para diferenciar derrames pleurales de consolidación y para encontrar derrames localizados de líquido libre en el espacio pleural. La pleura no es visible sino cuando se encuentra
enferma, es decir, cuando tenga engrosamientos o tenga derrames de líquido o gases presentes. Este tipo de proyecciones se realiza principalmente para observar líquido o aire que bien pueden estar en un derrame pleural o en un neumotórax. En el primer caso, es decir, en el derrame pleural, se va a hacer más evidente cuando el paciente se encuentra en posición de cúbito lateral del lado afecto. Inmediatamente el líquido va a tomar su nivel del lado donde se apoya el paciente, bien sea del lado derecho o bien sea del lado izquierdo. Entre los criterios que se usan para evaluar esta proyección están un tórax sin rotación, campos pulmonares completos, se visualiza si existen líquido o aire, que los húmeros no se encuentren superpuestos y los pulmones tengan el contraste adecuado. Muchísimas gracias por su atención.